Presta atención a tus pensamientos. Con frecuencia le damos entrada a nuestra mente a toda clase de pensamientos y muchos de ellos son negativos, dañinos, destructivos, que no nos proporcionan ningún bien, que por el contrario nos alejan de Dios y de su propósito para con cada una de nuestras vidas. Vuélvete selectiva, vuélvete selectivo con tus pensamientos. Procura que estos sean nobles, buenos, sanos, puros, loables, llenos de fe y sobre todo que estén de acuerdo a la palabra de Dios. Y en esa medida verás cómo tus pensamientos, como también tus acciones empiezan a alinearse con el propósito de Dios para con tu vida. Nunca digas, es que no puedo evitar lo que pienso o lo que siento, porque realmente podemos cambiar. Por supuesto que todo cambio exige concientización, esfuerzo, como también tiempo, pero contamos con la ayuda de Dios con cada paso que demos en este gran deseo de prestar siempre atención a lo que nosotros estamos pensando. Suelta hoy esos pensamientos que te hacen daño. Deja ir, no le des tanta vuelta a tantos pensamientos que te destruyen por dentro. Suéltalos en el nombre de Dios y empieza a llenarte de pensamientos que vengan de Dios. Pensamientos llenos de fe y sobre todo pensamientos que estén de acuerdo a su palabra. Vale la pena hacerlo. Presta atención a tus pensamientos. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 16 del 24 al 28. Anteriormente, Jesús ha estado con sus discípulos y los ha estado instruyendo acerca de muchas realidades. Ellos mismos han tenido la oportunidad de declarar, Pedro lo hizo, que Jesús era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios viviente. Jesús se ha dedicado a hacer milagros y a dar toda clase de enseñanzas. Pero ahora Jesús, ¿qué hace? Vamos a encontrar a un Jesús que empieza a preparar a sus discípulos para lo que se avecina. Jesús comienza a hablarles acerca de Jerusalén y por supuesto, de lo que le espera en Jerusalén, que no es otra cosa más que la cruz. Este es un lenguaje muy difícil para los discípulos entender, pero Jesús siente que es necesario hablarles de esa realidad, de la cruz. Por supuesto, que cuando llega ese momento de hablarles de la cruz y de la muerte, ellos, incluso Pedro, una vez más, ese Pedro que había declarado que Jesús era el Mesías, ahora dice que no sea así. Que Dios no permita que esto suceda. Y recordemos lo que Jesús hace con Pedro. Le dice, apártate de mí, Satanás, porque es que la forma como piensas no es como Dios piensa. Estás pensando como los hombres. Jesús, ¿qué hace luego? Aquí viene el texto de hoy. Comienza a hablarle a sus discípulos lo que implica realmente ser sus discípulos. Sí, ellos que lo habían dejado todo. Ellos que habían hecho una opción por Jesús, ahora Jesús empieza a confrontarlos con una realidad y es su propia muerte y la cruz que les espera incluso a ellos. Jesús no solamente mira hacia el frente y ve su propia cruz, ahora Jesús también en el horizonte ve la cruz que les espera a sus discípulos. Y es allí donde encontramos estas palabras de Jesús en el día de hoy. Escuchemos lo que Jesús les dice a partir del versículo 24. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Recordemos, estos hombres, estos discípulos, ya lo habían dejado todo por seguir a Jesús. Ahora Jesús, ¿qué hace? Les da una información nueva. Les habla de la muerte, les habla de la cruz. ¿Para qué? Para que ellos reevalúen su decisión. Ellos quizás habían entrado en este caminar con Jesús pensando en la gloria, pero ahora Jesús les dice, no piensen solo en la gloria, piensen también en la cruz. Y en cierto sentido, les da la opción de reevaluar su decisión. Si alguno quiere seguirme, si alguno desea seguirme, es que Jesús nunca va a forzar a un ser humano, a una persona para que le siga, como tampoco podemos hacerlo nosotros. Tú no puedes forzar a tus hijos a que quieran caminar con Jesús. Tú no puedes forzar a tu marido para que le entregue su corazón a Jesús. Por más que tú quisieras hacerlo, no lo puedes hacer, porque seguir a Jesús
Es una decisión voluntaria que nace en el corazón de todos nosotros los que hemos deseado caminar con Él. Se ha dicho, ¿no? Y conoces quizás este proverbio: podemos llevar a un caballo junto a la orilla del río, pero no podemos obligarlo a beber del agua. No, a menos que tenga sed el caballo. Así pasa con nosotros. No podemos obligar a nadie. Podemos llevar a muchas personas a la presencia del Señor. Tú puedes llevar a tu marido, a tu mujer, a tus hijos a la iglesia, pero no puedes forzarlo a que ellos abran su corazón y reciban a Jesús. Vuelvo y repito, esto es una decisión que nace en el corazón de cada uno de nosotros. Y eso es lo que el Señor quiere. Si alguno quiere seguirme, tiene que estar dispuesto o dispuesta. ¿A qué? A negarse a sí mismo y cargar con la cruz. En otras palabras, estar dispuestos a morir a ellos mismos para poder vivir para Cristo el Señor. Y continúa Jesús diciendo esta palabra tan poderosa: porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía la encontrará. ¿Cuántas personas vemos día tras día que están tratando de buscar eso que llaman felicidad? Están tratando de encontrar de una manera egoísta quizás su propia felicidad. Y van de cualquier lugar a otro buscando esa felicidad, tratando de encontrarse a ellos mismos, tratando de encontrar una vida quizás que les genere una satisfacción, una plenitud como personas en este mundo, pero muchas veces no la encuentran. Sin embargo, dice Jesús: el que pierda su vida por mí, la encontrará. Pero de otro lado encontramos personas que se han perdido en Jesús y al perderse en Él han encontrado la vida. Yo estoy pensando en tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia que han perdido sus vidas en el servicio a Dios. Y en ese servicio a Él han encontrado la vida. Se han encontrado con ellos mismos, se han encontrado con su esencia y sobre todo se han encontrado con Dios y con esa vida de eternidad. Estoy pensando en tantos mártires, en tantos santos, en tantas personas. Sí, personas de la vida diaria que perdiéndose a ellos mismos se han encontrado. Le han encontrado sentido a la vida, le han encontrado ese sabor a la vida y sobre todo se han encontrado con Dios. Tengo en mente tantos testimonios. Recuerdo un gran amigo que conocí en la universidad que luego se ordenó sacerdote jesuita. Y este hombre era muy preparado, había tenido una carrera profesional antes de entrar al seminario. Y luego lo mandaron a estudiar a los Estados Unidos, luego lo enviaron a estudiar a Francia. Este hombre tenía como 3, 4 carreras, era antropólogo, era sociólogo, era teólogo, era filósofo, era sacerdote, era un hombre muy preparado. Y eventualmente lo enviaron a trabajar al Amazonas. Sí, al Amazonas, allí en medio de aquellas comunidades indígenas. Aparentemente tú dirías, tanto cerebro, tanto conocimiento estaría allí perdiéndose. Pero no se estaba perdiendo, porque él estaba haciendo lo que estaba disfrutando, que era estar en medio de aquellas comunidades indígenas predicando al Señor. Yo pienso en tantas personas que quizás hacen a un lado, a lo mejor un deporte, un hobby, para irse a dedicar de pronto 2, 3 horas ayudando a una familia pobre o a una comunidad que necesita de sus talentos, de sus capacidades, de sus habilidades. Y de pronto alguien podrá decirte, es que estás perdiendo tu tiempo. No, no lo estás perdiendo. Por el contrario, te estás encontrando y al encontrarte estás sintiendo satisfacción. Y sobre todo, te estás encontrando con Dios y tu vida la estás llenando de sentido. Yo pienso en los que hemos seguido al Señor de igual forma. Alguien podrá decir cuando una religiosa se va a un convento y se encierra allí que está perdiendo su vida. No, no la está perdiendo. O a lo mejor la está perdiendo, sí, como dice el Señor, por Él. Pero al perderla por Él, ¿qué dice? La encontrará. Es allí donde encuentra su verdadera felicidad. Tengo una religiosa conocida de aquí de la parroquia donde yo estoy trabajando actualmente. Una niña que terminó básicamente su bachillerato, ¿no? Su secundaria. Luego entró al college por un par de años
y encontró que el Señor le estaba llamando para hacerse religiosa y lo dejó todo, una vida de gran comodidad, para irse a encerrar a un convento, a llevar una vida contemplativa. Aparentemente alguien podrá decir, esta joven tan linda, tan inteligente, está perdiendo su vida en un convento, pero no, ella se ha encontrado allí y ha encontrado su verdadera satisfacción, que es entregar su vida a la oración. Pero no solamente eso, dice Jesús hoy también en el Evangelio, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si pierde la vida? ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Sí, ¿de qué le sirve a uno ganar la vida? ¿O ganarse el mundo entero? Sí, corrijo. Sí, ¿de qué le sirve a uno ganarse el mundo entero si al final pierde la vida? Una vez más estoy acordándome hoy incluso de esta gran fiesta que celebramos en este grandioso día, que es la fiesta de Santa Clara de Asís. Esta mujer que fue inspirada por el testimonio, la palabra, el ejemplo de San Francisco de Asís. Yo he tenido la oportunidad de estar precisamente en su ciudad, en Asís, y de hecho el año entrante voy a estar allí, Dios mediante, con un grupo de peregrinos en el mes de junio. Pero lo interesante acerca de esta mujer, Santa Clara de Asís, es que ella nació de una familia aristocrática, de una familia de la nobleza. Su padre era incluso conde, era un hombre muy reconocido. Su madre era una mujer de virtud y de una gran piedad que incluso amaba las peregrinaciones y con frecuencia iba a Tierra Santa, Santiago de Compostela, tantas cosas. Pero esta joven, Clara, era la mayor de 5 hermanos. Y un día, a los 18 años, tomó la decisión de irse al convento. Sí, dejándolo todo. Lo abandonó absolutamente todo. Dejó la comodidad, dejó las riquezas para irse a encerrar en un convento. Y qué hermoso. Fue tan grande el ejemplo de esta mujer, el testimonio de ella, que incluso 2 de sus hermanas y hasta su misma madre luego se le unieron en el convento. Y allí, en el convento de San Damián, esta mujer llevó una vida de austeridad, pero también una vida rica en obras de caridad y de piedad. Esta mujer, recordemos, había nacido en la riqueza, en la comodidad, en la aristocracia, y fue a vivir allí en un convento con un estilo de vida de pobreza, de austeridad. Para darte una idea, cómo vivían las monjas. Para entrar al convento tenían que renunciar a todos sus bienes y tenían que repartir lo que tenían entre los pobres. Y luego estas religiosas, ¿cómo vivían? Vivían básicamente de la caridad, de lo que las demás les daban. Unas de ellas se quedaban en el claustro trabajando y las otras salían a mendigar de puerta en puerta pidiendo para comer. Y cuenta la historia que Santa Clara permanecía en el claustro. Y cuando llegaban las otras monjas de mendigar puerta a puerta, lo que hacía Santa Clara es que les besaba los pies y las abrazaba. Sí, esta mujer que lo tenía todo, se convirtió en una religiosa para servirle al Señor. Y allí, viviendo una vida de austeridad, allí se encontró con ella, se encontró con la vida y sobre todo ganó una eternidad. Porque esta mujer, luego de muerta, en el año 1253, a los 2 años básicamente fue declarada santa. Claro, es que vivió una vida de santidad impresionante. ¡Qué hermoso! Dice el Señor, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si al final pierde su vida? Esto es lo más importante, es trabajar, luchar y enfocarnos por ganar esa vida eterna. Porque dice Jesús hoy también en su Evangelio, porque el Hijo del Hombre va a venir con la gloria de su Padre y con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme a lo que haya hecho. Qué importante saber que al final de nuestra vida vamos a recibir también una recompensa. Y es cierto, la salvación viene por fe, pero la fe nos mueve a tener buenas obras, a hacer buenas obras, a aprovechar esta vida para hacer el bien, para procurar el bien y sobre todo para dejar una buena huella entre las personas que nos rodean. Una frase que siempre me ha impactado, creo que anteriormente la he comentado, es en la película El Gladiador, cuando el comandante Máximo X dice: lo que hagamos aquí en la tierra tiene su eco en la eternidad. Y creo que esta es una frase para siempre reflexionar y darnos cuenta que la vida es corta, como siempre he dicho, la vida es frágil,
Pero mientras vivamos y Dios nos la entregue, hay que aprovecharla para vivirla lo mejor que podamos. Sobre todo, para hacer el bien. Para que cuando llegue ese momento de darle cuentas a Dios, podamos entregarle una vida llena de frutos. Una vida donde abundamos en buenas obras. Una vida donde aprendimos a vivirla con propósito. No la desperdiciamos, sino que la descubrimos y la celebramos, sobre todo haciendo siempre acciones buenas, acciones positivas, acciones que brotaron de un corazón tocado por Dios y de una mente renovada por la palabra de Dios. Que Dios hoy te ayude, que Dios hoy nos ayude y que podamos mantenernos en su presencia, que no tengamos miedo de caminar con el Señor, que no tengamos miedo de negarnos a nosotros mismos y de cargar con la cruz, que no tengamos miedo de perdernos y sobre todo de perder nuestra vida por Él, para encontrarla y sobre todo para poder un día recibir esa herencia que el Señor ha preparado para los que le aman y le sirven de corazón. Y que Dios te bendiga hoy, cada día tu vida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.